De agosto de 1974 fallece en Caracas Vicente Emilio Sojo. Su muerte constituye un duelo nacional, pero su herencia desborda las fronteras del tiempo. Su recuerdo como pedagogo, compositor y maestro se perpetúa en la memoria y conciencia de una juventud que continúa su tarea musical. Al maestro Sojo se le debe el auge actual de la música coral y sinfónica, la vigencia de la música tradicional y la existencia en Venezuela de una generación de músicos de prestigio internacional. Esta película es un homenaje a su vida y su obra, tal como la sienten algunos de sus discípulos más allegados. El maestro Sojo era un místico. Para mí era un gran poeta, donde veía, en todo lo que veía, hacía poesía, hacía música. El maestro Sojo es un raro ejemplo de tesón e inteligencia. Ante todo es un pedagogo y un creador. Era muy humano. Fue en realidad un chauvinista. El maestro no es un personaje fácil de analizar. Él tenía sus contradicciones. Naturalmente todos supeditados a un valor moral que limaba toda otra cosa que estorbara pues ese gran valor espiritual que él tenía. Pero él era difícil. Yo no me atrevo a hacer un retrato psicológico de lo que era ese señor. Cuando Antonio Guzmán Blanco se despedía de Venezuela para instalarse definitivamente en París, nace en Guatire el hombre que va a marcar todo el siglo XX con el sello de una personalidad nacionalista expresada a través de su música. Buenos días hoy, señores. Buenos días, Sojo nace rodeado de música en una modesta familia. Por nacimiento está ligado a un pueblo lleno de celebraciones folclóricas. Por apellido, aunque no tiene ningún parentesco con él, está unido al padre Sojo, el músico y promotor más importante del siglo XVIII. Desde muy pequeño recibe teoría, solfeo y canto bajo la dirección del maestro de capilla guatireño Régulo Rico. Aprende a tocar varios instrumentos y se integra a la banda local tocando el trombón. A los 20 años decide viajar a Caracas. Es un joven romántico, apasionado por la música y los libros. Mientras se gana la vida como tabaquero, continúa sus estudios en la Escuela de Música de la Academia de Bellas Artes y completa su formación humanística de una manera casi autodidacta. Sojo establece su residencia permanente en los alrededores de la Plaza Bolívar. Escribe, compone y dirige obras litúrgicas que se escuchan en la Santa Capilla, Catedral y San Francisco, donde es sucesivamente maestro de capilla. Cuando Sojo cuenta 40 años, ya domina la música litúrgica y ha logrado en misas y motetes sus mayores aciertos como creador. Conoce la polifonía a cabalidad
y con la seguridad adquirida con la práctica y el análisis de los grandes maestros, se permite romper los cánones académicos e introducir hermosas innovaciones armónicas. Llegó a innovar dentro del género musical, introduciendo un cromatismo que hasta esa fecha estaba prohibido. En la música litúrgica no se permitía el procedimiento armónico cromático. El maestro Sojo trató de introducir las notas de adorno, que fueron otras de las cosas que dominó el maestro Sojo muchísimo. Y es que lo que hacen tan bellas sus composiciones, por ejemplo, una frase del maestro: el uso de la nota de adorno, del retardo, de la apoyatura. Yo no sé si él era un ferviente creyente, pero cuando escribía una obra litúrgica la escribía como en adoración. La religión él la consideraba como la aristocracia del espíritu. Él estuvo muy en sintonía con el movimiento latinoamericano que encabezaban Ginastera, Chávez y Villalobos en aquel entonces, fundamentalmente en América Latina. Entendió la necesidad de insertar el movimiento de composición venezolano dentro de ese cuadro continental y logra una expresión musical de profunda originalidad y de profunda raíz nacional e histórica. En 1927, un grupo de músicos ucranianos ataviados con vistosos trajes regionales se presenta en Caracas bailando y cantando canciones corales. En el carnaval siguiente, Sojo, los hermanos Calcaño, Juan Bautista Plaza, William Werner, entre otros músicos, se disfrazan de ucranianos y van de casa en casa entonando canciones de corte coral compuestas por ellos mismos. Así fue como de una diversión surgió la idea del Orfeón Lama. Bajo la disciplina y ejemplo del maestro Sojo, en medio de grandes dificultades, sin locales para practicar, ensayando las voces por separado con los cantantes, escribiendo partituras corales a medida que las necesitan, logran presentarse por primera vez en público en 1930 y se convierten en una agrupación pionera en la vida musical del país. El Orfeón brinda a los músicos la doble oportunidad de crear y divulgar la música coral de la colonia. Cada año ofrece por lo menos 3 conciertos cuyos programas se estructuran con música colonial, creaciones cultas, madrigales y arreglos corales de música popular.
musical del maestro Sojo, en cuanto a compositor, es una obra musical que tanto para su época como hoy en día no aporta desde el punto de vista de innovación. Es una obra de una gran calidad, de una gran categoría, y quiero insistir en el hecho de que la mayoría de sus grandes piezas todavía no han sido bien interpretadas, ni siquiera por los venezolanos. Durante los primeros 30 años de este siglo, la música instrumental estaba reducida a estudiantinas, orquestas que acompañaban las películas mudas y bandas marciales. Todos los intentos de establecer una organización sinfónica habían fracasado debido a la escasez de intérpretes, el desconocimiento de los clásicos y la falta de respaldo del público. No era una necesidad del pueblo. Eso no fue que el pueblo, así como en Austria, ¿no? En Viena, el pueblo necesita la música sinfónica. No, aquí no. Aquí fue el maestro Sojo el que tuvo ese buen deseo con la colaboración de José Antonio Calcayo, de Juan Bautista Plaza, etcétera. Bueno, el maestro Sojo fue el fundador de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Él fue el que le dio vida a la orquesta, y si existe Orquesta Sinfónica de Venezuela actualmente se le debe al maestro Sojo. Cuando el 24 de junio de 1930 la Orquesta Sinfónica Venezuela hace su debut, dedicado a las altas autoridades del Estado, los artistas y la muy culta sociedad caraqueña, los elogios no eliminan las dificultades. El país sigue careciendo de intérpretes de tradición y de recursos. Sojo, con autoridad y voluntad tesonera, logrará infundir mística entre los integrantes, inculcando cariño por la organización y fe en el triunfo. Posiblemente ni el mismo Sojo previó las dimensiones de este esfuerzo. Primero porque de esa orquesta salen enorme cantidad de maestros que pueblan las escuelas de música y que forman jóvenes. Segundo, porque esa orquesta permite el desarrollo de un movimiento de creación y de composición venezolano. Y tercero, porque en esa orquesta se gesta todo un movimiento de estímulo y de promoción de directores venezolanos y solistas venezolanos e internacionales que permiten la creación de un público musical. Por un lado, crea el Orfeón Lama, ya tiene un medio de expresión. Por otro lado, crea la Orquesta Sinfónica. Ahora falta crear los compositores y los músicos que van a reemplazar a esos músicos que se utilizaban en las bandas y también que no eran profesionales, que trabajaban en los bancos, que trabajaban en los ministerios, ¿no? Entonces empieza y lo nombran director de la Escuela Superior de Música. Desde el momento en que Sojo asume la dirección en la vieja casona señorial de la colonia, impuso normas que indicaban que el estudio de la música exigía responsabilidad, talento y dedicación. Remodeló el edificio, amplió el número de materias especializadas, fortaleció el conocimiento de la historia de la música mediante libros y discos, introdujo en forma académica el estudio de todos los instrumentos, incluida la guitarra. Creó la cátedra de composición, la cual regentó personalmente sin límites de tiempo, con infinita paciencia, con severidad paternal y con camaradería. Cuando yo caí en manos de él, yo venía de mi pueblo, que era, como se dice por allá, monte y culebra. No sabía nada de nada. Hasta tal punto era interesado en el alumno que era escogido muy estrictamente. Nadie podía estudiar así de buenas a primeras con él. Él sabía llevar a sus discípulos según su idiosincrasia, según su grado de preparación previa, según su sensibilidad, según las cualidades psicológicas de cada quien. Y él penetraba en eso y trataba de llevarlo individualmente, cada uno con sus características, respetando y a la vez insuflándole las ideas que él quería. No permitía discusiones, sino sencillamente lo que él decía era lo que se hacía. Él era un señor que había que respetarlo, porque el que no lo respetaba, él no se lo aceptaba. Pero hubo un momento en que yo dije, bueno, ¿cuándo es que voy a ser yo? Antonio Esteves, ¿cuándo es que va a empezar a ser Antonio Esteves y no el epígono